¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en una nueva entrevista del evento Letras y Melodías Autores y Compositores Evangélicos de Payaco, evento que será presentado el día 29 de julio. ¿A qué hora? A las 18:30 horas. ¿En qué parte va a ser presentado este evento? En el Auditorio Santiago Santana. Así es, y como dijo mi compañera Scarlett de aquí, ¿cómo estás, Scarlett, el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, igual. Oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido todo esto que hemos estado haciendo estos días? No, muy bonita experiencia. Ha sido muy grato conversar con estos autores y compositores y conocer su lado artístico, muy interesante igual. Hemos ¿Y a ti conocido... cómo te parece? Sí, a mí, obvio. Feliz de participar aquí, he conocido a varios, igual he entrevistado a varios conocidos también, gente que conozco, porque también somos de aquí de Payaco nosotros dos. Y muy contentos de participar en esto. El día de hoy tenemos un nuevo invitado. ¿Sabes tú quién es? ¿No? ¿Y tú? Sí, yo te voy a contar quién es. Es don Marcelo Escalona. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, don Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la consideración de invitarme a este hermoso programa que están preparando, así que muchas gracias. Qué bueno, partamos hablando un poquito de usted. Cuénteme, ¿dónde nació usted, don Marcelo? Yo nací aquí en Payaco, hijo de Guillermo y Bernarda, mis padres. Ellos nos criaron en el Evangelio. Nacimos junto a todos mis hermanos, obviamente, en una familia donde abrimos nuestros ojos y nos dimos cuenta que estábamos dentro de una iglesia. Entonces, de nacimiento, ustedes han estado dentro de la iglesia siempre. Sí, gracias a Dios, sí, hemos estado participando desde que muy niños y gracias a Dios por eso también, porque la crianza que nos dieron nuestros viejos fue una crianza donde siempre hubo música en la casa, siempre hubo cassette en ese tiempo. Incluso alcancé a escuchar algunos vinilos. Mire. Así que tengo mis añitos también. Bueno, y cuéntenos esa experiencia. ¿Cómo fue usted que conoció a Jesús? Como les decía, nací en un hogar cristiano y tuve esa bendición de poder estar siempre ligado a la iglesia, ligado desde muy pequeño a la música. Me recuerdo que partí tocando el bombo, un bombo muy, muy destropeado que había en la iglesia, pero que nos sirvió para iniciarlo. Y en esos años, cuando ya empecé a crecer un poquito más, 7, 8 años aproximadamente, mi padre, como evangelista de la iglesia, comenzó a salir mucho a otras partes. Entonces, estábamos en una iglesia donde había cultos martes, jueves, sábado y domingo. Entonces tenía 4 oportunidades en la semana para poder tocar la guitarra que mi papá dejaba desocupada. Y mirando aprendí a tocar. Así que fue una bendición poder tener esa experiencia de aprender desde muy pequeño. Y no fue hasta los 12 años aproximadamente, hubo una experiencia muy linda en un servicio de día jueves, donde a través de la oración y la música, las alabanzas, se manifestó la presencia del Señor de una manera muy, muy hermosa. Y yo no me recuerdo cuánto rato yo estuve en un momento de oración muy profundo, donde mis lágrimas corrían, donde sentí fuertemente la presencia de Dios, que eso a mí me cambió absolutamente mi forma de ver la vida. Y ahí yo sé y tengo la certeza de que el Señor entró en mi corazón y no me ha soltado más. Qué bonito. Bueno, no hemos mencionado que usted es pastor. ¿Qué iglesia ministra? En este momento estoy pastoreando la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Purranque. Ha sido una larga historia. Yo nací en la Iglesia del Señor, me desarrollé ahí hasta los 29 años. Pasé por varias responsabilidades dentro de la iglesia a nivel de jóvenes, a nivel de distrito acá y también a nivel nacional, siendo muy joven. Y por trabajo me trasladé a la ciudad de Quellón, en Chiloé, al sur de Chiloé, y llegué a un lugar donde no conocía a nadie y un lugar donde no estaba la iglesia. Y al poco tiempo que estuve allá me empecé a congregar en la Iglesia Alianza y me invitaron a participar. Y ya llevo 19 años y un poco más ya trabajando fuertemente en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, ahora como pastor. ¿Usted va con su familia dentro de ahí o su familia pertenece a otra iglesia? A ver, en este caso, cuando yo me fui a Chiloé, yo me fui solo.
Y al año siguiente me siguió mi hermano, mi hermano Juan. Y la verdad es que ahí Dios, en su amor, en su infinito amor, en Quellón, en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, me tenía preparada a la que es hoy día mi esposa, Nelfa. Y Dios me dio 2 hijos, Felipe de 14 y Eduardo de 10. Así que una vez que ya estábamos instalados con todo bien, el Señor siguió amonestando. En esa oportunidad de los 12 años que tuve en mi iglesia desde muy pequeño, Dios siempre me amonestó a ir al ministerio. Empecé a predicar muy joven, empecé a ser invitado a predicar muy joven y siempre con la guitarra, cantando. Entonces, cuando llegué a la Iglesia Alianza, la situación era distinta porque para ir al ministerio pastoral había que estudiar. Claro. Y varias veces le saqué el cuerpo. Mi esposa también estaba tranquila porque una vez que nos casamos dijo, Nelfa, esto se le va a pasar. Cuando nació Felipe ya dijo, esta cosa se calmó. Cuando nació Eduardo, con mayor razón. Después Dios nos bendijo con una casa y el tema no paró. Hasta que el 2017 tomamos la decisión de irnos, ofrendar nuestras vidas al Señor como familia e irnos al seminario durante 4 años a prepararnos, y hoy día, por misericordia del Señor, pastoreamos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Purranque. Mira. Bueno, usted nos dijo que desde pequeño ha estado siempre dentro de la iglesia, también desde de pequeño canta, ¿o no? Sí, es lo normal, parece, dentro de la iglesia, que cuando uno va a los cultos, se empieza a aprender los himnos, los coros. Y como mi padre, pastor Guillermo Escalona, salía siempre a visitar y a predicar en distintas partes, entonces nosotros los fines de semana lo acompañábamos, o en el verano cerrábamos la casa y salíamos con él. Entonces, anda con sus niñitos, ya, y si les damos una oportunidad, ¿y ellos qué hacen? Que canten. Y me recuerdo yo, las primeras veces que cantamos fue en un local que tenía la Iglesia del Señor en Balmaceda, en Osorno. Nos hicieron cantar como por primeras veces, las veces que me acuerdo. Y también en la primera Iglesia del Señor de Valdivia, la iglesia en Parasol, que también ahí confiaron en nuestras, en nuestras aptitudes musicales. Y de a poquito empezaron el trío de los hermanitos Escalona, y después el conjunto de los hermanos Escalona, y gracias a Dios que durante muchos años pudimos estar sirviendo al Señor desde la música. Mire, háblanos un poquito de eso, porque a mí igual me interesaría saber qué hacía usted antes de ser pastor. A ver, siempre he estado ligado a la música. Siempre. Yo, por misericordia del Señor, después que ya crecí un poquito más, ya era mucho más delgado que ahora, sí, por supuesto. Eso sí, eso. La mayoría de la gente que va a ver esta entrevista dice, ¿y él en Marcelo Escalona? Sí, hace 20 años que no vivo ya aquí en Payaco y han pasado varios años por el cuerpo. Y la verdad es que yo tuve la bendición de abrir en ese tiempo, como era un más jovencito que tocaba en mi iglesia, tuve la oportunidad de que mi padre, entre todos esos viajes que hacía, empezó a ver más músicos y empezó a ver otros estilos musicales. Siempre los trajo cassette. De hecho, mi papá fue colportor de Sociedad Bíblica, entonces traía Biblias, libros, literatura y música. Siempre se distribuía eso. Y obviamente nosotros teníamos la posibilidad de acceder a música que en esos entonces estaba muy limitado. No existía la música que tenemos hoy día, todavía no aparecía en escena Marcos Witt, ni Marco Barrientos, ni todos estos hermanos que Dios ha usado grandemente en toda Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros teníamos como acceso a música normalmente nos llegaba simplemente a través de cassette. Y ahí empezamos nosotros a aprender canciones, a ensayar con mis hermanas. Y fuimos como dentro de la primera generación de jóvenes de la época que comenzó a incursionar dentro de las iglesias aquí en Payaco con música más electrónica. Claro. Empezar a trabajar con teclados, introducir dentro de la iglesia el bajo, la guitarra eléctrica y posteriormente también la batería. Pero cuéntenos, ¿qué instrumento toca usted? ¿Qué instrumentos toco yo? Desde ese entonces. Bueno, ya les dije que tocó el bombo, o tocaba el bombo, ese bombo ya no existe obviamente. Después con la guitarra, después partí tocando teclado,
Por misericordia del Señor he tocado guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica, bajo en algunos momentos y acordeón también. He incursionado en otros instrumentos por momentos, pero siempre me he quedado ahí en eso. Cuando comenzamos con la música electrónica, yo normalmente me fui al teclado, siempre ahí figurando siempre en la... Entonces podemos decir que se siente más cómodo cantando con el teclado. Mira, creo que ha sido mi fuerte en estos últimos años, ¿ya? Yo me fui a Quellón, como le decía yo, a fin del 2003, el 2004 comencé a tocar, y en Quellón toqué mucho tiempo guitarra electroacústica, esta misma guitarra o estas mismas guitarras que he tenido, y cuando faltaba el pianista en la iglesia, el primer reemplazante era yo. Hay un hermano muy querido nuestro que es eximio pianista, él, y yo era literalmente el suplente, no podía, tanto él no podía aparecer tocando yo. Pero hoy día, gracias a Dios, he retomado el tema del piano ahora en nuestra iglesia. Después de la pandemia hubieron algunos ajustes que se hicieron y cuando llegué a la iglesia de Purranque no había pianista, así que hoy día estoy nuevamente ahí apoyando al grupo alabanza de mi iglesia todos los domingos, tocando y ayudando a dirigir la alabanza a través con el piano. Así Mire, que ahí estamos. Qué bonito. Hable un poquito de las canciones que ha escrito usted. ¿Cuántas canciones más o menos tiene usted? Son como aproximadamente entre 5 o 6 canciones que normalmente yo me atreví a cantar. Claro. Hay otras que quedaron ahí en la melodía, en la letra, con algunos ajustes. Y la verdad es que de esas canciones que por misericordia del Señor Dios me permitió componer, yo y junto a mis hermanas, por supuesto, en la década del 90 ahí, tuvimos la posibilidad de grabar en ese tiempo cassettes, no habían claro. CD, y tuvimos la oportunidad de grabar un disco que era de solo música, donde tocábamos con mi hermano, con Juan, hicimos todos los arreglos y con las condiciones que teníamos en ese entonces nos arreglamos como para poder hacer una grabación. Y el 95, al año siguiente, hicimos una grabación junto a mis hermanas. Y ahí incluimos en ese cassette, incluimos 2 canciones. Y el contexto en el que se dan, estamos hablando de la década del 90, aproximadamente cuando las grabamos yo tenía entre 21 y 22 años. Pero estas canciones yo las compuse cuando tenía entre 15 o 16. Y yo quiero recordar algo, un puntito aquí bien relevante, que fue un hito en su momento del auge de la música cristiana aquí en Payaco, cuando muchos hermanos de distintas congregaciones éramos invitados por la Iglesia del Señor Apostólica, que ellos hacían un programa que se llamaba En Busca de Talentos. Y ahí me recuerdo yo haber sido a los 12 años invitado a participar en un festival infantil, y mi canción salió elegida la mejor canción. No era mía esa canción en ese entonces. Yo hago un recuerdo aquí a mi hermano Sergio Lagos, de la Iglesia del Señor de la Unión, que él compuso esa canción y me la facilitó para que yo pudiera participar. Y ahí a mí me picó el bichito, como dice, de poder hacer mis propias canciones. Y 4 años más tarde participé en un festival regional aquí en el gimnasio municipal, y ahí participé con una canción de mi autoría. Y fue el caballito de batalla del conjunto de los hermanos Escalona, porque era una canción que, si bien es cierto, la letra en ese entonces, para la edad, era básica, pero teológicamente muy clara, y de corte muy evangelístico, porque nosotros cantábamos en las veredas, en las plazas, salíamos a recorrer haciendo campañas, y levantando iglesias y ayudando a plantar iglesias desde la nada. Llegábamos a lugares donde no había ninguna iglesia evangélica, y apoyando a la iglesia en la cual servíamos en ese entonces, y participar de esa manera nos ayudaba a predicar el evangelio en ese entonces. Bueno, ¿le parece si nos toca un pedacito de esa canción? Vamos a ver. Espero yo que después de los años nos den el mismo tono. Dios a su Hijo envió por salvar al pecador, porque el hombre en su maldad
sangre Él compró. Eso es algo de la... Eso... En una campaña evangelística era lo que nos movía a predicar del amor del Señor, así que... Muy bonita canción. Ay, que me dieron ganas de aplaudir aquí y empezar a armar un culto. Bueno, ¿y usted como compositor tiene algún estilo favorito? Mira, lo que en ese entonces me tocó componer generalmente era para música de conjunto electrónico, de bajo, batería, guitarra eléctrica, teclado, piano. Y la influencia fuerte de ese entonces para nosotros, cuando partimos cantando, siendo muy niños, era el famoso trío Los Evangelistas. A los 11, 12 años era normal que uno se parara en un escenario y sabían al tiro cuando empezamos. Ese Gloria al Rey era muy conocido, y las canciones de Roxana Contreras, por ejemplo, Conjunto Emanuel. Y ahí yo doy gracias a Dios porque ahí me permitió también el Señor y nos permitió como familia poder participar en algunas actividades con el Conjunto Emanuel, y después acá en Pahillaco participar también con el conjunto que era de la Iglesia Apostólica, Conjunto Jezreel. Y después con otro conjunto que se levantó en la Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, donde recuerdo, y aquí envío un saludo muy especial a hermanos con quien compartí escenario, el hermano y pastor ahora Bernardo Yarzún y Celso Cotal, que fuimos durante muchos años, fueron apoyo para nuestro ministerio también, y muchos otros que pasaron. Me recuerdo los hermanos Eugenín, Carlitos Carrasco y otros hermanos más que participaron con nosotros en algunas actividades y que fueron de bendición para el ministerio y para el grupo. Bueno, ¿le parece si hablamos un poquito más de sus canciones? ¿Cuántas canciones usted compuso? Yo tengo dos, publicadas, llamémoslo así, que han participado en otros eventos, como 3 o 4. Y las agendas donde las tenía anotadas han desaparecido. No había computador en ese entonces, no había cómo grabarlas, algunas. Y la verdad es que algunos hermanos de repente me hacen recuerdo de algunas canciones, siempre, y había una canción que yo me acuerdo la última parte final y nunca pude encontrar el lugar donde la tenía. Tengo que sentarme nuevamente a recordarla, pero sí tengo algunas que me recuerdo que fueron en momentos especiales. Pero ¿tiene alguna canción que le ha hecho crecer como compositor? Mira, hay una canción que a mí me tocó mucho en su momento cuando me tocó escribirla, porque para un chico de 15, 16 años era muy fuerte en ese entonces todo lo que se venía con los cambios que habían en nuestro país. Estamos hablando de la década del 80. Yo estaba recién en el liceo. Y las iglesias normalmente hablaban de la pronta venida de Jesucristo, cosa que nosotros reafirmamos en nuestra fe y estamos seguros que el Señor viene pronto. Entonces, el retorno de Cristo para mí fue un tema que marcaba muy fuerte mis letras. De hecho, es la canción que canté primero, en la segunda parte justamente habla de eso, y el coro, como decía, Cristo un día volverá a buscar lo que Él ganó. Y dentro del evangelismo o dentro de la canción evangelística, hablar de la venida del Señor para nosotros era un tema esencial. Y este tema que quiero compartirles, porque a mí me marcó mucho porque en su esencia esta canción habla justamente de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que comenzar a trabajar, a ponernos las pilas, en otras palabras, y esperar el retorno del Señor viviendo en santidad. Y esto, dice, vamos, si me permiten ustedes, poder tararear un poco esta canción. Ha pasado mucho tiempo que en la cruz Cristo murió por amor a todo el mundo. Él su vida entregó y después
se fue al cielo, a la diestra se sentó, prometió que volvería, y eso es lo que espero yo. ¿Cómo se fue? Así vendrá con poder y gloria, a los suyos llevará. Cristo Jesús, Rey y Señor, la iglesia espera el día en que volverás. Somos menos la tónica. La segunda parte obviamente habla de Jesús dijo en su palabra que el de limpio corazón, que se guarda en santidad, un día podría estar con él. Y la invitación final de la canción es que es tiempo de prepararnos y que prediquemos su palabra, que hagamos su voluntad, porque Cristo viene pronto. Eso siempre ha sido la temática, muy doctrinal, muy teológica, claro, a lo mejor, y que me permite hoy día revisar las letras, y es lo que sigo predicando. Así es que hay que estar preparados. Amén. ¿Sabe que usted nombró que usted tenía un conjunto con sus hermanos? Sí. Conjunto de los hermanos Escalona. Cuénteme, hábleme de eso, que me llama mucho la atención. Cuénteme la historia de eso, cómo nacieron, todo. Eso fue un poco por, como le digo yo, las circunstancias del trabajo misionero, evangelístico de mi padre. Normalmente empezamos a cantar así un par de coros y pasar adelante a cantar. Están los típicos en la iglesia que están los hijitos del evangelista, los hijitos del pastor, a ver si tienen una oportunidad para que saluden, para que canten. Y esto después fue tomando forma, empezamos a aprender a tocar un poco mejor. Usted dirá, en algún momento se le olvidó, pero bueno, sí. Pero junto a mis hermanas empezamos a cantar y empezamos a apoyar la labor evangelística de mi papá. En esas circunstancias Dios nos fue proveyendo de recursos, nos fue proveyendo de otras implementaciones, amplificación, instrumentos y la capacidad para poder pararnos posteriormente después en muchos escenarios, en muchos lugares, con todo el equipamiento propio. Partimos con una guitarra, con 2 guitarras después. Y después teníamos ya la orquesta completa. Fueron varios hermanos los que nos apoyaron en otros instrumentos, batería en su momento, y Dios fue agregando también a otros hermanos. Uno de mis cuñados, por ejemplo, participó también muchos años, César, el papá de Rocío, esposo de Cristina, de una de mis hermanas. Y bueno, mis hermanas después ya se casaron y hasta ahí no llegamos. No, pero de repente nos juntamos de vuelta y recordamos viejos tiempos. Pero fueron prácticamente casi 20 años. 20 años. Casi 20 años en que recorrimos Chile, desde Santiago hasta Castro, hasta la isla de Chiloé. 20 años ininterrumpidos, donde todos los veranos teníamos la posibilidad de salir y de apoyar también otros ministerios. Muchos chicos se desarrollaron a la par nuestra, hermanos que en algún momento también nos pidieron apoyo cuando iniciaron su trabajo. Recuerdo unas canciones que escuché en una oportunidad y yo no me podía convencer de que esa voz era payaquina y menos de Pichirropulli. Y había una canción que me gustaba mucho que cantaba y decía: ¿hasta cuándo he de esperar como novia en soledad, que te añora, que te espera, que a veces suele llorar? Y el Señor me permitió conocer, y durante los primeros años también de su trabajo musical, conocer a Luis Flandes, muy buen amigo, con quien
hacía un tiempo que no nos veíamos y días atrás, hace un tiempo atrás nos encontramos en Puerto Montt, donde nos alegramos mucho y damos gracias a Dios también por la iniciativa que él tiene también de poder rescatar esto. Claro. Un Bueno. eximio compositor, Luis, la verdad es que no le llegan ni a los talones a uno, pero gracias a Dios porque Dios también lo colocó en su Usted nos dijo camino. que grabó canciones. ¿Cuántas eran? Nosotros, canciones mías, hay 2 que han sido grabadas. ¿Le parece si nos toca un pedacito de alguna vez? Esas fueron las que grabé, fueron las que canté. Ay. Pero hay una canción que la compuse. Hay momentos de inspiración así repentino. Claro. Y estábamos un día 31 de diciembre, me recuerdo. 31 de diciembre en la iglesia Señor aquí en Paillá, con la que está la calle Bulnes antes. Y estábamos preparando el escenario para hacer una actividad para el Año Nuevo. Y había una hermana de la iglesia, una niña muy pequeña en ese tiempo, que quería cantar y no tenía una canción, pero quería una canción de Año Nuevo. Entonces yo le dije, ya, yo te voy a ir a hacer una. ¿Yo cuánto tendría? 15 años. Y fui y tomé un lápiz y empecé a cantar. Y claro, efectivamente las canciones, si usted las mira, son casi infantiles, si se puede de esa manera. Pero gracias a Dios porque en ese momento se pudo hacer esa canción y poder presentarla también esa noche. Y quiero recordar una partecita de esa. Gracias, Señor, por vivir un año más. Gracias, Señor, por tenerte en mi vida. Que al finalizar este año no se pierda la esperanza, que tú vienes muy pronto a tu iglesia a buscar. Que este año que se va lleve todo mi pasado, mis errores olvidados no vuelvan en mí a morar. Este año que comienza marque siempre aquella meta, que es la de seguir a Cristo y con Él ir a morar. Algo así muy pop para la época, un poco irreverente hace 30 años atrás, Claro. por el ritmo, porque estábamos acostumbrados a tocar de otra forma en algunas iglesias y era un poco disruptivo ese entonces, pero damos gracias a Dios porque eso nos ha seguido manteniendo hasta el día de hoy. Bonita canción, me va a pasar la letra para cantarla con mi familia a fin de año. Porque Genial. escuchar ya esa canción un año más, ya no. Ahora vamos con esta ya nomás. pasó ya. Sí, ahora vamos con esta canción nomás. Bueno, pastor, ya estamos finalizando ya. Ha sido un momento muy grato estar con usted aquí. No sé, ¿tendrá alguna canción que cantara con sus hermanos antes? Sí, nosotros, alguien que nos aportó canciones, bueno, aparte que grabamos una canción del hermano Luis Flandes, ahí compartimos, no me acuerdo, la producción, porque mi hermano Juan hizo el arreglo musical de la canción muy conocida que es Gotas de Sangre. A ese punto Y- quería llegar. A esa A canción ese punto quería llegar. Sí, ahí está varios han preguntado, ¿de quién es la canción? No, la canción es de nuestro hermano Luis Flandes. Y la verdad es que en el año 95 estábamos haciendo trabajo prácticamente en paralelo y saliendo también a trabajar en paralelo. Luis fue un apoyo muy grande para nosotros y creo que Dios nos usó mutuamente para apoyarnos y para complementarnos en ese entonces. Por eso, en ese entonces y hasta el día de hoy, ese grado de confianza, de amistad con Luis ha estado siempre, a pesar que la distancia, en cierto modo, nos ha tenido separados. Y hoy día yo estoy en la misma iglesia que siempre ha estado Luis, en la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, y pastoreando además. Pero damos gracias a Dios porque en ese entonces pudimos compartir. Luis nos compartió la letra y nosotros finalmente también en uno de los discos que él grabó compartimos el arreglo musical, en la misma pista que se utilizó, porque había... y yo anhelo y sueño con que resucite ese espíritu colaborativo entre los músicos, que sería genial y por eso esta iniciativa también es genial de poder
volverse a reencontrar con muchos hermanos. Así que, pero esa canción seguramente alguien la va a cantar posteriormente, o tal vez Luis, no sé, te dejo esta tarea para que la cantes. Pero hay una canción que cantábamos con mis hermanas, que es de un autor de la Ciudad de la Unión, de la Iglesia del Señor de la Unión, el hermano Sergio Lagos. Y él decía más o menos así: amigo, escucha, Jesús te ama, no le desprecies, pues no existe razón. El mundo y su magia te envuelve y te arrastra hasta el extremo de hacerte perecer. Abrázate de su amor, es Jesús el Salvador. En la cruz murió por ti para poderte salvar. Abrázate de su amor, no le dejes escapar, porque el tiempo muy pronto se acabará. Algo así, la segunda estrofa también habla del mensaje de independiente del lugar donde se esté, ahí Dios está llamando al ser humano, a la persona, para que se vuelva a Él. Así es. Muy bonita canción. Bueno, Marcelo, para mí ha sido una muy bonita conversación, muy linda experiencia también. Yo me voy a despedir y le voy a dar la oportunidad a usted para que se despida también del público. Bien, bueno, me despido de toda la audiencia, de los quienes van a ver esta sesión de entrevista. Normalmente soy yo el que hago las preguntas cuando estamos en alguna actividad así, y hoy día doy gracias a Dios porque me han invitado a participar de esto. Tal vez mi trabajo como compositor no es tan relevante o tan conocido, pero doy gracias a Dios que durante muchos años, a través de algunas de estas canciones, pudimos llevar el mensaje del Evangelio, y algunos que también testificaron, varias personas que testificaron que entendieron el mensaje del Evangelio gracias a nuestra música. A lo largo y ancho de todo lo que Dios nos ha permitido vivir dentro de nuestro país, doy gracias a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad de llevar muchas personas a las plantas de Cristo, a través de la música, a través de la predicación. Así que muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Bueno, ¿sabe qué? No, yo me quedé con las ganas de escuchar esa versión de Gotas de Sangre, porque siempre me han hablado que hay otra versión de Gotas de Sangre y yo quiero escucharla de usted, por favor. A ver si me da el... Gotas de sangre, de amor divino, huella imborrable del Nazareno, marcando el camino. Unos le injurian como un bandido, otros se burlan al verle solo, cansado y herido. Ese fue el precio que tuvo que dar, esa su ofrenda de amor. Alguien tu culpa debía pagar y Jesucristo pagó, pues te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, y sin duda yo sé, si viniera a este mundo a nacer por amor, Él lo haría otra vez. Hay un fraseo que es distinto a la canción que hace Luis, pero es un momento lo que cantábamos nosotros. Como dicen por ahí, ahora puedo morir tranquilo donde escuche esa versión. ¡Ay, qué genial! Bueno, hasta aquí hemos llegado, pastor. Ha sido una bonita experiencia, un lindo momento. Y los vuelvo a invitar a ustedes, queridos amigos, a este evento
letras y melodías, autores y compositores evangélicos de Payaco, donde se va a estar presentando el pastor Marcelo Escalona. No se olviden, a las 18:30 horas en el Auditorio Santiago Santana. Nos vemos.